Hoy en el espacio del Hospital de la Reina vamos a hablar con el neurólogo Ángel Fernández y trataremos hoy, como ya anunciábamos en el apartado de los titulares, el tema del Alzheimer. Y ya vamos a pasar directamente a la charla con Ángel Fernández, neurólogo en el Hospital de la Reina en Ponferrada. Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Queremos hoy que nos comentes un poco pues, de esta enfermedad, del Alzheimer, y yo quería empezar comentándote que, oye, que tú nos digas, es un problema frecuente, la enfermedad del Alzheimer, pero no toda pérdida de memoria es Alzheimer, ¿verdad? Bueno, efectivamente, lo primero me gustaría decir es que hay que hacer un llamamiento a la tranquilidad. Perder memoria forma parte del envejecimiento, es decir, que a medida que cumplimos años se pierde memoria, igual que se pierden reflejos, se pierde vista, se pierde oído y duelen las cervicales. Obviamente, dentro de ese grupo de población, sobre todo por encima de 65 años, hay un porcentaje importante de pacientes que desarrollan una pérdida de memoria patológica que puede corresponder a un inicio de una enfermedad de Alzheimer. Dicho de otra manera, perder memoria es normal con los años. Cuando se pierde mucha memoria y empieza a influir en el día a día y no nos permite hacer cosas que anteriormente sí podíamos hacer, es cuando tenemos que empezar a sospechar que puede haber una enfermedad de Alzheimer de inicio o bien algún otro tipo de problema que provoca trastornos de memoria. ¿Qué síntomas nos pueden llevar a empezar a preocuparnos? Bien, vamos a ver. En principio existen una serie de síntomas frecuentes, como pueden ser especialmente la pérdida de memoria reciente. Es decir, el paciente o el enfermo con un Alzheimer es perfectamente capaz en el inicio de la enfermedad de recordar dónde estaba cuando estalló la guerra civil o cuando hizo la comunión, pero sin embargo es incapaz de recordar qué es lo que ha comido, dónde ha dejado las llaves o si ya ha hecho la compra o si ha echado sal a la sopa, por ejemplo. Es decir, lo más clásico es que esa memoria que nos permite trabajar, nos permite hacer las cosas del día a día y que nos permite movernos durante unos pocos minutos, es la que característicamente se altera. Posteriormente, a medida que la enfermedad se va desarrollando, aparecen otro tipo de problemas, como puede ser la dificultad para realizar tareas de una complejidad grande, como puede ser citas con el médico, por ejemplo, como puede ser sacar dinero en el banco, como puede ser tramitar papeles, como puede ser preparar una comida familiar para muchas personas, como sucede pues todavía en muchos pueblos donde por Navidades y por fechas señaladas se juntan. Sí. Puede ocurrir que existan desorientaciones, es decir, que gente que anteriormente salía a la calle perfectamente, iba a dar una vuelta pues por el casco urbano, se encuentra que de repente no sabe volver a su casa un buen día. Y eso forma parte, por decirlo así, de lo que es la fase más inicial. Posteriormente, a medida que avanza, se juntan otra serie de manifestaciones, como puede ser alteraciones del sueño, son enfermos que por el día están dormidos y por la noche los tenemos bailando, vamos, algo así como los chavales de 15 años ahora. Hay problemas alucinatorios, confunden a las personas, creen que su hijo es su padre es su nieto, y finalmente hay otro tipo de complicaciones ya en la última fase, como puede ser problemas para retener la orina, problemas en relación a escapes de las heces, Sí. y problemas incluso para tragar. Realmente, si uno lo piensa bien, el Alzheimer es la evolución del niño al adulto, pero al revés, es decir, es como un adulto que cada vez se va haciendo más niño. El niño primero aprende a sentarse, aprende a comer, aprende a decir mamá y papá, aprende a controlar el pis, y en el enfermo con Alzheimer pasa al revés, es decir, tenemos una mente de un niño de 3 meses en un cuerpo de 80, 90 años. Es una involución entonces, ¿no? Por así Correcto, decirlo. correcto, es un problema degenerativo en el cual, por decirlo así, todo aquello que la persona había aprendido gradualmente se empieza a desaprender y a perder poco a poco. Bien, ¿podemos hablar de una edad en la que el riesgo es mayor de empezar a padecer esta enfermedad o puede aparecer en cualquier momento? Bien, vamos a ver, en principio están descritos casos de enfermedad de Alzheimer o de Alzheimer comprobados por estudios de cerebro desde los 35 años hasta los 90, es decir, en principio cualquier edad es posible. ¿Qué pasa? Por debajo de los 65 años la frecuencia, a Dios gracias, es muy pequeña y suelen corresponder a formas hereditarias claras, que apenas suponen un 10% de todos los casos. Uh-huh. Está comprobado que el principal factor de riesgo, la principal
tara, por decirlo así, para desarrollar una enfermedad de Alzheimer es cumplir años. Y está comprobado que por encima de los 65 años la incidencia y el número de casos de enfermedad de Alzheimer se disparan. Es decir, cuanto más mayor sea la población, más riesgo hay. De hecho, se calcula que en personas de más de 90 años, 1 de cada 3 personas tiene una demencia. Caray, o sea que sí que aumenta con la edad. Sí, efectivamente, yo tengo un compañero neurólogo mexicano que dice que ellos no tienen enfermedad de Alzheimer, ante lo cual yo le contesto que es lógico porque se les mueren con 40 años y así, lógicamente, no hay Alzheimer que valga. Claro. Si duramos más, evidentemente, por lo que nos estás explicando, que hay más riesgo de poder padecerla. Efectivamente. ¿Tenéis estudios? ¿Esta enfermedad discrimina por hombre-mujer o ataca indiscriminadamente? Vamos a ver, en la enfermedad de Alzheimer no viene determinada por el sexo. Sin embargo, sí que se encuentra una mayor proporción en mujeres, sobre todo a medida que avanza la edad. Y eso tiene 2 motivos muy claros. Primero, las mujeres viven más, están mejor hechas que nosotros, primer punto. Y segundo, porque, lógicamente, al vivir más la mujer, hay más años de menopausia, con lo cual el efecto protector de las hormonas femeninas, con todo lo que ello implica, se pierde y por tanto tenemos un mayor riesgo de que por encima de esos 65 años la, por decirlo así, enfermedad de Alzheimer sea también mucho más frecuente en mujeres que en hombres. ¿De acuerdo? Bien. ¿A quién tenemos que dirigirnos? ¿A un especialista, en este caso a un neurólogo, cuando tenemos estos síntomas y podemos sospechar que se trate de Alzheimer? Bueno, pues yo lo primero que recomendaría siempre es una valoración primero por parte de su médico de atención primaria, lo que anteriormente conocíamos como médico de cabecera de toda la vida, porque supuestamente es el médico que más en contacto está con el enfermo a lo largo de múltiples años y es el que inicialmente puede establecer la sospecha de si ese paciente que era funcionalmente independiente, que tenía su vida activa, que tenía su vida independiente, que era capaz de cuidar hijos, de cuidar nietos, de hacer gestiones, de llevar una casa, está perdiendo facultades simplemente por la edad o porque empieza a haber una sospecha de enfermedad de Alzheimer. Posteriormente, a partir de ahí, aplicando una serie de preguntas y una serie de test, incluso haciendo unas primeras pruebas, sobre todo con análisis de sangre encaminadas a descartar otro tipo de problemas, pues de tiroides, de vitaminas o de hígado, de riñón, podrá derivarlo al especialista correspondiente. Hombre, yo obviamente tiro piedras para mi tejado y considero que debe verlo un neurólogo, pero, por suerte, la enfermedad de Alzheimer requiere del concurso de otros muchos especialistas, es decir, la enfermedad de Alzheimer es más que pérdida de memoria. A veces los enfermos con Alzheimer se deprimen y se deprimen tanto que necesitamos echar mano de un psiquiatra. Los enfermos con Alzheimer comen mal y a veces necesitamos la ayuda de un nutricionista. Los enfermos con Alzheimer a veces son gente muy mayor con mucha medicación y necesitamos la valoración de un geriatra o de un internista. Es decir, aunque haya una figura referente, que yo en mi caso considero que debe ser la neurología, siempre es necesario un apoyo por parte de otros médicos e incluso también de personal no médico. Y en ese sentido, las asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer juegan un papel fundamental y al que creo que no se le está reconociendo en estos momentos. Hemos hablado, por ejemplo, en el Bierzo, sí que hay una asociación importante dedicada a cuidar a estos enfermos y además también a apoyar muchísimo a sus familiares, ¿no? Porque muchas veces no es solo el enfermo, sino también el entorno que lo rodea y que le puede ayudar muchísimo, pero que también necesita un apoyo. Totalmente de acuerdo. De hecho, hay una frase para mi gusto que resume perfectamente lo que es el Alzheimer, y es que el Alzheimer afecta al cerebro del paciente, al corazón de la familia y al bolsillo del contribuyente. Es decir, con cada caso que tenemos de enfermedad de Alzheimer, todos tenemos Alzheimer. Y hay un papel fundamental que es el del cuidador, que si no lo sabemos ayudar y un poquito aliviar la carga, bien mediante un acceso fácil a las consultas médicas, bien mediante un soporte social o incluso la habilitación de centros de día, ese cuidador se nos va a venir abajo y por tanto el enfermo se nos va a caer, porque, repetir, ese enfermo se vuelve como un niño y los niños son dependientes de un adulto. Evidentemente. Vamos a hablar ahora, Ángel, de tratamientos. Hay diferentes tipos. ¿Cómo afrontamos los tratamientos para esta enfermedad?
Bueno, yo a mí me gustaría destacar básicamente dos cosas. Dentro de los tratamientos, uno inconscientemente, cuando piensa en tratamientos, automáticamente la cabeza se va a la pastilla, Sí. ¿no? A la pastilla o al medicamento. Y a mí me gustaría destacar dos cosas. El tratamiento consta de tres pilares fundamentales. Uno, ejercicio físico en la medida de lo posible adaptado al enfermo. Si obviamente tengo un enfermo de 90 años que no me camina, no le puedo pedir que pase una hora, Claro. pero sí que haga algo en casa. Segundo, estimulación. Estimulación implica intentar que el enfermo lea, intentar que el enfermo escuche la radio, intentar que el enfermo haga la cama, intentar que el enfermo colabore en las tareas de la casa en la medida de la posibilidad. Aunque sea coger el hola o el 10 minutos, la nieta, como digo yo, y decir, mira, abuela, mira esta foto, mira la pantoja, a ver si te acuerdas que en 10 minutos te pregunto qué color era el vestido que llevaba. Ajá. Y finalmente hay un tratamiento farmacológico. El problema que tienen los tratamientos farmacológicos es que, por desgracia, a día de hoy aún no curan la enfermedad, pero sí hemos logrado, y hay estudios ya desde hace unos cuantos años, que demuestran claramente que pueden frenar, por decirlo así, la velocidad de progresión de la enfermedad. Dicho de otra manera, no la curan, pero en vez de hacer que la enfermedad vaya a 90 kilómetros por hora, hacen que vaya a 40, por decirlo así, lo cual nos permite obtener un mayor tiempo de autonomía para esta gente. Es decir, si nosotros logramos que la enfermedad avance más lentamente y la pillamos en unas fases muy iniciales, el enfermo será capaz de ser independiente para realizar actividades de la vida diaria, con lo cual él se verá reforzado en su propia autoestima porque ve que todavía es útil, y eso va a suponer también una ventaja para cuidadores y para todo el sistema en general, porque en el momento que ese enfermo no se pueda valer por sí mismo, el número de demanda de asistencia sanitaria, la ayuda al cuidador y la sobrecarga al cuidador obviamente se dispara. Claro. Bien, entonces tenemos que hablar tratamientos, como has dicho tú, no solo son las pastillas, también es ejercitar la mente y mantener a la persona activa en la medida de lo posible, ¿no? Eso es fundamental. Yo siempre pongo un ejemplo cuando vienen a consulta, porque, bueno, obviamente los inviernos son largos, anochece muy pronto, la gente se vuelve, bueno, pues vaga y floja, y es más fácil quedarse en casa viendo determinados programas de cierta cadena, cuyo nombre no voy a decir, que estimulando o leyendo cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo siempre pongo el mismo ejemplo, y es que a una persona que dice que tiene 500 de colesterol malo, con tomarse solo la pastilla seguro que no le llegan. A nadie se le ocurriría darle un botillo diario a esa persona. Claro. Bueno, pues esto es lo mismo, es decir, si nosotros esperamos que dándole la pastilla al enfermo con Alzheimer, le damos su pastillita diaria, le sentamos delante de la tele y no hacemos nada más, la próxima vez que venga a la consulta nos dirá que está igual o peor. Claro. ¿Por qué? Porque hay una parte fundamental que es la estimulación, tanto física como cerebral. El problema que hay es que muchas veces tratamos con gente muy mayor, que apenas ha leído, que apenas ha escrito y que les cuesta mucho. Entonces, el truco está en buscar una estimulación de acuerdo con sus intereses y con sus aficiones. Pues si es un pastor, decir, a ver, ayúdame a recoger las ovejas y cuéntame cuántas ovejas hay, mírame cuántas son blancas y cuántas son negras. Ahí ya entra en juego un poco la imaginación y el tiempo que pueda disponer cada uno. Perfecto, bien, pues creo que tenemos ejemplos importantes para tomar buena nota. Y ya para terminar, el apartado de la prevención, ¿se puede hacer algo para evitar el Alzheimer? Bien, vamos a ver. Hay que diferenciar dos cosas. Uno no se acuesta bien, el día siguiente se levanta con Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad que se va gestando, se va fabricando poco a poco y que al cabo de un tiempo, cuando ya el cerebro tiene una serie de daños, empieza a dar la cara. Entonces, eso nosotros no lo podemos evitar, pero sí podemos hacer entrenando nuestra cabeza que aunque ese cerebro esté lesionado, nosotros seamos capaces de compensar esa lesión. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros podemos estimular al cerebro para que, aunque vaya un poco justo, sea capaz de seguir haciendo las cosas que podemos y debemos exigirle. Y para eso hay una serie de normas que son, yo diría que básicas y de muy fácil cumplimiento, que son, primero, un poquito de ejercicio físico al día. Está comprobado que un ejercicio físico mejora la actividad intelectual y mejora la capacidad física. Además, si hacemos un ejercicio físico, obviamente adecuado a la edad y a la situación de cada uno, bajaremos los niveles de azúcar, bajaremos los niveles de tensión, bajaremos los niveles de colesterol, que a su vez todo eso repercute en el Alzheimer porque niveles altos de azúcar, de tensión y de colesterol alteran el riego cerebral y disparan aún más la enfermedad de Alzheimer. Si nosotros logramos mantener una dieta sana, está comprobado que nuestra famosa dieta mediterránea, que últimamente tan en desuso está por desgracia, a pesar de que estamos todo el día promocionándola, una dieta mediterránea adecuada, rica en ácidos grasos, omega 3,
previene, ayuda a evitar la formación de estas lesiones. De hecho, yo siempre, cuando trabajaba de manera más específica con estos enfermos, se reían mucho cuando les decía que tomando dos raciones de sardina a la semana y un jarabito seguramente hacían mucho más que tomándose cualquier otro tipo de medicación. Y es verdad, porque el pescado azul nos ayuda. Claro. Obviamente, una estimulación intentando tener una mente lo más activa, lo cual implica simplemente o bien leer y escribir, aunque sea los cuadernillos de Rubio de toda la vida, que mi mamá me mima, mi mamá me ama, o algo tan elemental como salir a jugar la partida con las amigas. Obviamente es necesario relacionarse, obviamente es necesario hacer actividades acorde con el gusto del individuo, como pueda ser ir a bailar. Bailar es un ejercicio excelente que además es una terapia de rehabilitación maravillosa porque implica un montón de cosas. Mejoras el equilibrio, estimulas la memoria musical, haces la coordinación. Bien. Obviamente, si tenemos cuidado con también evitar situaciones que en personas mayores puedan llevar riesgo de traumatismos, especialmente a nivel de la cabeza, puesto que está comprobado que traumatismos al cráneo y al cerebro también pueden despertar un Alzheimer dormido. Todas estas situaciones nos pueden ayudar perfectamente a que en el día a día no es que evitamos que las lesiones aparezcan, pero que puede ocurrir que nosotros tengamos esas lesiones y hayamos sido capaces de ser independientes totalmente, de tal manera que nosotros nos hemos muerto y no nos hemos enterado de que estábamos empezando a tener el Alzheimer, porque haciendo todas esas cosas hemos podido ser independientes toda nuestra vida. Bueno, pues creo que los ejemplos están claros y nada, que contra cualquier duda, pues consultamos con el médico de cabecera y si no, también con el especialista, con el neurólogo. Ángel Fernández, neurólogo del Hospital de la Reina de Ponferrada, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y hablarnos de este tema tan interesante. Muchísimas gracias a